Vale, muchachos, tenemos los siguientes tipos de funciones. Tenemos que es inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Entonces, una función inyectiva se llama una función uno a uno. Sí, solo si cada imagen asociada es única. ¿Qué quiere decir? Que una función es inyectiva si los elementos de B no se comparten entre los elementos de A. Entonces, por ejemplo, de acuerdo a eso, eso será una función inyectiva. ¿Por qué? Porque el uno está compartido, ¿sí? No es inyectiva. ¿Esto será una función inyectiva? ¿Ah? Sí. ¿Por qué es inyectiva? Porque los elementos no se comparten. ¿Será inyectiva? Sí, sí, inyectiva. Es inyectiva. Entonces, muchachos, ¿cuáles de las siguientes funciones son inyectivas? La primera, evaluemos la primera. La primera f de a igual a 4, f de igual a 5, f de c igual a 1 y f de d igual a 3. ¿Qué podemos decir sobre esa? Si es inyectiva, ¿por qué? Cada uno está en una diferente, exactamente. f de x igual a x al cuadrado de enteros enteros. Esta sí lo es. ¿Qué pasa con esta? ¿Qué pasa con esta? Con esa segunda. ¿Por qué? Porque f de 1 es igual a f de menos 1, por ejemplo. ¿Sí? Y la tercera, f de x igual a x a más 1 enteros enteros. ¿Será inyectiva también? Sí, es inyectiva. Entonces, esta es la primera, es inyectiva. Esta es la segunda, es inyectiva. Esta no es inyectiva porque f de 1 igual a f de menos 1. Recuerden que cuando elevan el cuadrado un número negativo les da positivo. Y esta es inyectiva porque pues básicamente cada x tiene asociado a uno diferente. Bien, una función sobreyectiva, muchachos, es aquella función en el cual el codominio es igual al rango. ¿Qué quiere decir eso? Que todos los elementos del codominio son imagen de los elementos del dominio. Entonces, acá miren este. Bueno, el codominio es igual al rango, lo que acabo de decir. Esta función será inyectiva. Perdón, sobreyectiva. Sí, porque todos los elementos de B están asignados. ¿Será inyectiva? No, ¿por qué? Porque X y Y comparten uno. Es sobreyectiva. Bien, esta función será sobreyectiva. ¿Por qué? Porque Y no es imagen de alguien, correcto. No es sobreyectiva porque Y no está en el rango. Será sobreyectiva. Sí. ¿Inyectiva será? Sí. Ahorita vamos a ver una propiedad que tiene eso. Entonces esta es sobreyectiva. Esto será sobreyectivo. Sobreyectivo. Sí, porque todos los elementos del codominio están en el rango. ¿Sí? Es sobreyectivo. Bueno, esta función será sobreyectiva. F de A igual a 3, F de A igual a 2, F de C igual a 1 y F de A igual a 3. ¿Sí? ¿Por qué? El codominio es 1, 2, 3 y el rango es 1, 2, 3 también. F de x igual a x al cuadrado será sobreyectiva de enteros enteros. ¿Quiénes votan porque sí? ¿Quiénes votan porque no? ¿Quién dice que sí? ¿Y quién dice que no? ¿Y el resto qué? ¿Están como en las elecciones que van a votar por el candidato X o qué? ¿Cómo? Miren el codominio. ¿Cuál sería el rango? El rango, miren el rango f de x igual a x al cuadrado. Sería enteros positivos, bueno, lo unimos con el cero. Yo les hago una pregunta.
¿Será que todos los enteros, esto está contenido en esto? ¿Qué faltaría para que se incluya? Los negativos. Por esa razón no es sobreyectivo. ¿Sí? Porque, pues, por ejemplo, menos uno. Menos uno pertenece al codominio, pero pertenece al rango. No. F de x igual a x más 1 de enteros enteros. Esta última. ¿Será que es sobreyectivo? Sí, muchachos, es sobreyectivo. F de x igual a x más 1 es sobreyectivo. ¿Sí? Mírenlo acá. Esta primera es sobreyectiva. Y la segunda no es sobreyectiva porque menos 1 no está el codominio. Sí, porque todos los elementos están. Como es infinito, pues están todos. Muchachos, y ya para terminar estas definiciones, una función biyectiva es aquel que es inyectiva y sobreyectiva al tiempo. O sea, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Entonces, esta niña es biyectiva. ¿Por qué? ¿Por qué es inyectiva? Porque las imágenes son únicas. ¿Y qué quiere decir? Que los elementos de B no se comparten. ¿Y la segunda es sobreyectiva? Sí, porque el codominio es igual al rango. Miren esta es biyectiva. Será biyectiva. ¿Por qué? Porque no es inyectiva. ¿Por qué no es inyectiva? Porque el Y y el Z comparten el 8, correcto. Será biyectiva. ¿Por qué? Porque no es sobreyectiva. Porque el codominio no es igual al rango. El 10 está en el codominio, pero no está en el rango. Recuerden que el rango son aquellos elementos de B que son imagen de A. Que sería en ese caso 1 y 8. Y el 10 no está en el rango por esa razón. A ver, la primera será biyectiva. ¿Por qué? Sí es biyectiva, porque es inyectiva porque miren que los elementos no se comparten. Y es sobreyectiva porque pues codominio igual al rango. El codominio es 1, 2, 3, 4 y obsérvese que están asignando también 1, 2, 3, 4. Entonces es biyectiva. Y aquí está. Bueno, clasifique cada una de las siguientes funciones como inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. Entonces, ¿qué es eso? ¿Es inyectiva? Sí, es inyectiva. No es? No. ¿Y biyectiva? No. Porque pues, para ser biyectiva tiene que ser tanto inyectiva como sobreyectiva. ¿Por qué no es sobreyectiva? Porque el 2 está en el codominio, pero no está en el rango. Muy bien. Esta niña no es inyectiva. ¿Por qué? F de A es igual a F de E, que eso es igual a 2. ¿Es biyectiva? Perdón, ¿y es sobreyectiva? Sí, es sobreyectiva porque 1, 2, 3 está en el dominio y en el rango también tenemos 1, 2, 3. Y finalmente, ¿es biyectiva? No, porque no es inyectiva. Es inyectiva que no es. Bueno, esta niña es inyectiva 1 a 1 y sobreyectiva. Pues por lo tanto es biyectiva. Miren acá. Esa no es inyectiva. ¿Por qué? Porque FDA es igual a... tampoco es sobreyectiva.
O sea, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Entonces, pues, por lo tanto, no es ni inyectiva ni sobreyectiva. ¿Qué? Nada, una función, pero no cumple la propiedad con ser inyectiva y sobreyectiva. Es una función normal y simple. O sea, es función únicamente. Bueno, muchachos, si esta niña, eso no es una función, ¿por qué? Ah, tiene dos valores, correcto. Mira acá, no es función. Bueno, muchachos, y a partir de eso venimos a la función inversa. Para que una función inversa, básicamente es cambiar el orden de los conjuntos. Si vamos de A a B, la función inversa va de B a A. Para poder invertir una función, esta tiene que ser biyectiva. ¿Por qué? La inyectiva garantiza que los elementos sean 1 a 1, ¿sí? Básicamente, porque pues por ejemplo, si ustedes intentan invertir, por ejemplo, una función donde un elemento esté con 2, ¿sí? Esté con 2, pues cuando lo hacen, pues les va a dar que un elemento tiene 2 al mismo tiempo, pues eso no se puede. Y lo segundo es que tiene que ser sobreyectiva también para que todos los elementos de B tengan imagen en A. Sí, esa es la razón. Tiene que ser biyectivo para poderlo invertir. Entonces, miren acá, f de menos 1 igual a A, f de menos 2 igual a C y f de menos 3 igual a B. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la función inversa de este caso? Entonces, muchachos, vamos a dibujar aquí los dos conjuntos. Entonces, ¿quién es A? A, B, C, D. ¿Y cuál sería B? 1, 2, 3, 4, ¿vale? Y vamos a sacar la función inversa. F de menos 1. Entonces, ve, esto es 4. Lo bueno es que puede arreglar así. Esto es 4. Entonces, muchachos, 1 a quién le asigno, según eso. A C. 2 a quién le asigno. A. 3 a quién le asigno. Y 4 a quién le asigno. A D. Obsérvese que es biyectiva. ¿Sí? La función normal como su inversa son inyectivas. Miren esta. Vamos a ver cómo sería la inversa. A, ¿cómo es? Y A y B, ¿no? Y vamos a hablar de f de menos 1. No es lo mismo. F de A, vamos a ver, f de menos 1 de A, ¿cuánto va a dar? X y Y. ¿Y qué pasa ahí? No es una función. Entonces no existe la inversa en ese caso. ¿Sí? No hay una relación, no es una función. Entonces, f de menos 1 no está definida cuando f no es inyectivo. Miren este caso. X y Y y ABC. Entonces vamos a hacer la inversa. X y Y y A, B, C. Entonces, tenemos la función inversa. F de menos 1. ¿Ve? F de menos 1. Entonces, ¿A hacia dónde va? Hacia X. Y B va hacia Y. ¿Y ahí qué pasó? No es función. Eso es lo que pasa cuando no es sobreyectiva. Van a caer elementos que no van a tener imagen en la inversa, que es lo que sucede acá. No hay una relación porque no hay función porque es que C no tiene ninguno asignado. Entonces la función también tiene que ser sobreyectiva. Por lo tanto, te están diciendo biyectiva. Tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Inyectivas para garantizar que nos quede 1 a 1 en el sentido inverso. Y sobreyectivas para garantizar que todos los elementos de B en la inversa tengan imagen en A. Y ahí sí la función es invertible. ¿Sí? La función es invertible sí, solo si es biyectiva. Muy bien. Entonces, muchachos, estudien estas de acá a ver cómo les va.